Cuando Dios habla, ese es el tema que quiero compartirles. Cuando Dios habla. Quiero leer para empezar dos pasajes que nos van a dar ideas cómo es Dios. Job capítulo 33, versículo 14 al 18. Job capítulo 33 del 14 al 18. Ya están listos, ¿verdad? Ok. Job 33 del 14 al 18. ¿Ahora sí? Bueno. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Diga conmigo, una o dos maneras habla Dios. No quiere decir que Dios tiene solamente dos formas de hablar. Cuando dice una o dos se refiere a una u otra, u otra, u otra, u otra. Es decir, Dios siempre está buscando la forma de hablar. Pero hay un problema. La parte final del versículo 14 dice, pero el hombre, ¿qué? No entiende. El hombre no sabe distinguir la voz de Dios. Versículo 15. Por sueño o en visión nocturna. No es lo mismo tener un sueño que tener una visión nocturna. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. No tengo el tiempo hoy para hablarles de eso. Lo voy a hacer más adelante. Dice el 15. Por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Diga fuerte conmigo, Dios habla hoy. No, pero fuerte, como que no hace calor. 2, 3. ¿Cuántos creen eso que acaban de decir? Que Dios habla hoy. ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Levante su mano el que no cree que Dios habla hoy. Levante su mano, ¿cuántos creen que Dios habla hoy? ¿En pleno 2020? ¿Sí? Ok, me gusta el Salmo 115 porque dice que los dioses de la gente son semejantes a los que los fabricaron. Está hablando de los ídolos. Tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. Pero luego dice, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo? Que nuestro Dios tiene boca y habla, tiene oído y oye, tiene boca, y eso ya lo dije, ¿verdad? Tiene manos y palpa, tiene pies y camina. Tenemos un Dios vivo. Dile eso a alguien, tenemos un Dios vivo. Al del otro lado, dile, tenemos un Dios vivo. Ok, ¿por qué Dios quiere hablarnos? La gente piensa que Dios habla solamente al pastor. La gente piensa que Dios habla a gente muy especial. No es verdad. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en hablar contigo. Aunque tú digas, eso está bien extraño, ¿cómo que Dios va a hablar conmigo? Pues Dios quiere hablarte en una relación personal. Diga conmigo, una relación personal. ¿Por qué nos quiere hablar? Porque Él quiere tener una relación personal. Dios es un Dios personal. Mire, le voy a poner un ejemplo. La gente hace parámetros, paradigmas para entender a Dios. Y a veces uno de los parámetros es creer que Dios solamente va a hablar con gente especial. Con un apóstol, con un profeta, con un evangelista, con un pastor, con un maestro o con alguien muy especial. Y eso es una mentira. Dios quiere hablar contigo. Con la persona que hoy entregue su corazón a Jesús, con esa persona Dios quiere hablar. Y les voy a decir algo. A veces pensamos que el trato de Dios es desde que nos convertimos a Cristo, y no es cierto. El trato de Dios es desde atrás. Desde que tú estabas en el vientre de tu mamá, desde ahí Dios tuvo la intención de trabajar contigo. ¿Sí me están oyendo? El Salmo 139 lo dice.
Mi embrión, el versículo 15 en adelante, dice, mi embrión vieron tus ojos y tu mano cómo me formaste en el vientre de mi madre. Y luego añade, dice, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Se refiere a mi vida. Hay un libro que Dios tiene allá en el cielo que se llama Hugo. Así se llama ese libro. Hola. Y en ese libro estaba escrita toda mi vida. Lo que yo iba a vivir, dónde iba a nacer, en qué familia iba a nacer, dónde me iba a desenvolver, y cómo luego iba a estar lejos de Dios, y cómo Él iba a venir a mi alcance, y luego cómo Él me iba a hablar y me iba a hacer un llamado a servirle. Lo que quiero decir es esto: cuando Dios te creó, Él te creó pensando en tener una relación personal contigo. No puedes pensar que la voz de Dios no es para ti. No puedes pensar eso. La voz de Dios es para ti. Dile eso a alguien, por favor. La voz de Dios es para ti. Yo voy a hablar de la voz de Dios. Cuando Dios habla, la voz de Dios es para ti. Hoy, en este tiempo, la voz de Dios es para ti. La gente, por ejemplo, piensa que los pastores deben ser gente muy pulcra, con una corbata, con un traje, su forma de expresarse, su léxico debe ser algo muy pulcro. Y sabes una cosa, la vestimenta no hace a un pastor. Déjenme ponerles un ejemplo. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Juan Bautista, y dice la Biblia que este Juan Bautista vestía una chaqueta, una chamarra de piel de camello. Tenía una barba, más o menos le llegaba por aquí, y comía miel y chapulines. Estoy hablando en un lenguaje mexicano, ¿no? Chapulines son la langosta. Entonces, su vestimenta de este hombre no lo hacía un profeta, porque él simplemente traía una chamarra de piel de camello. Ahora imagínenselo, como una capa de piel de camello, imagínenselo. Se ponía su capa de piel de camello, su barba, había comido miel, imagínense que se le escurrió unas gotas de miel por su barba, y ahí pegado una pata de chapulín, porque comía langosta. ¿Han comido chapulines? Levante la mano quien ha hecho esa catástrofe. Casi todos. Ok. Entonces imagínense al profeta. El profeta. ¿Qué lo hacía profeta? ¿Su forma de vestir? ¿Qué lo hacía profeta? Escúcheme, ¿qué lo hacía profeta? Que él había escuchado la voz de Dios y obedeció a un llamado. ¿Qué me hace a mí pastor? ¿Mi forma de vestir? No. Soy un pastor porque en mi adolescencia escuché a Dios que me habló, me llamó a su servicio y yo obedecí a su llamado. Eso me hizo un pastor. ¿Qué estoy diciendo? La voz de Dios no es para alguien especial. Me gustaría que le digas eso a alguien, por favor. Dile, la voz de Dios es para ti, para ti, para ti. Y por ahí dale unas buenas para que le entre el 20. La voz de Dios es para ti. Ok. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Génesis 3, 8 y 9. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Que se qué? A ver, todos fuerte, ¿que se qué? Que se paseaba en el huerto. ¿Qué oyeron? La voz de Dios, de Jehová Dios, que Jehová Dios se paseaba ¿dónde? En el huerto. Diga conmigo, se paseaba. ¿Qué entienden por paseo? No les entiendo. ¿Qué entienden por pasear?
solamente caminar. A ver, ven Edgar, por favor. Vamos a pasear, tú y yo, vamos a pasear. Aquí empieza nuestro caminar y vamos a pasear hasta allá. Espérame. Te invito a pasear, vente. ¿Qué les parece nuestro paseo? Muy ameno. Aburrido. ¿Sí o no? Un paseo es convivencia. ¿Cómo has estado? No, pero no abuses tampoco. ¿Qué? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿Cómo te fue en el trabajo esta semana? muy bien, mucha bendición. Sí, no, pues qué aburrido también, ¿no? Nada más todo bien, 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 bien. No, platícame acá de tu corazón. Y luego, ¿qué cuentas? Nada, aquí con el coronavirus. No, pues qué aburrido más, nada. ¿Qué estamos haciendo? Hay una plática. Pero si hacemos lo que hicimos al principio, ¿les parece un buen paseo eso? Yo me imagino que Dios decía: Adán, ¿cómo has estado? Me da gusto pasear contigo, Adán. Ay, mira, quiero hacer cosas en la tierra, quiero traer mi reino a la tierra. Estoy emocionado. ¿Cómo ves? Digamos, Otro, siéntate. ¿No? Entonces, Dios convivía, Dios le hablaba y él contestaba. Había una relación. Yo creo que yo no podría pasear contigo, Edgar. Ya me di cuenta. Vean el 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondió Adán y Eva? Ya habían pecado. En Génesis 3:6 ya habían cometido un pecado. Desobedecieron. Pero el hecho de que Dios caminara con ellos me habla de dos cosas. Número uno, que Dios lo hacía continuamente. Dios bajaba y hablaba con el hombre continuamente. Dios estaba interesado en relacionarse con el hombre. Pon eso en tu mente, en tu corazón. Tú no vas a poder recibir la voz de Dios si tú no crees que Dios quiere relacionarse contigo. ¿Me oyeron eso? Lo voy a decir otra vez. Si tú no crees que Dios quiere relacionarse contigo, tú no puedes oír la voz de Dios. Debes entender, Dios quiere relacionarse conmigo. Ahora, la segunda cosa es que después de que ellos habían pecado, Dios vino a ellos. Tú dirás, es que Dios viene solo a los santos, a la gente santa. No, Dios los buscó a ellos cuando ellos ya habían pecado. Dios habla a la gente aun cuando la gente está lejos de Dios. De hecho, cuando yo me iba a convertir, una semana antes de convertirme, yo soñé a Jesús. Yo lo soñé. Él me dijo: sígueme. Y caminamos y todo iba padrísimo. Atravesamos un muro. Cuando él hizo así con su mano y el muro se cayó, en mi sueño, cuando él atraviesa, y yo me quedo detenido en el muro. Y me dijo: ven, sígueme, no tengas miedo. Y me asomo así del otro lado del muro y yo vi muy feo el terreno. Piedras, aridez, como un desierto. Y yo titubeé y yo dije: no. Y él me dijo: no temas, yo voy a estar contigo, sígueme. Y cuando yo di el paso, él me sostuvo en su mano, en el sueño. Después de un rato salí de ese sueño. Y yo no era cristiano, pero yo estaba soñando a Jesús unas semanas antes de convertirme. Él me estaba hablando aún en medio de mi pecado, en medio de mi maldad. Fue lo que hizo con Adán. Dios vino y aunque Adán estaba en pecado, Dios habló con Adán. No me digas entonces que si tú eres hijo de Dios, Dios no va a hablar contigo. Claro que sí. Dios está interesado en hablar contigo. ¿Cómo es la voz de Dios? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2.
versículo 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Vean esto, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, número 1. Número 2, cosas que oído, ¿qué? No oyó. Y número 3 dice, y cosas que no han subido al corazón del hombre, cosas que el hombre ni siquiera ha sentido acá adentro. Cosas, número 1, cosas que el hombre no ha oído. Número 2, cosas que el hombre no ha visto. Número 3, cosas que el hombre ni siquiera ha sentido, ni siquiera se ha imaginado en su corazón. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos gritan gloria a Dios por eso? Déjeme decirle, hay cosas que tú no has visto, hay cosas que tú no has oído, hay cosas que ni siquiera has palpado en tu corazón, que Dios las preparó para ti. Creo que no me entendieron. Dios santo. Cosas que no has visto. ¿Qué habrá algo en la vida que tú no hayas visto? Que tú no hayas visto. Ni siquiera te lo puedes imaginar porque no lo has visto. Cosas que no has oído. Ni siquiera te las puedes imaginar porque tampoco has oído de esas cosas que no se han oído. Y luego dice cosas que no has sentido acá, que no han subido a tu corazón. Ya están listas. Diga conmigo, ya están listas. Grita, ya están listas. ¿Dónde están? Si ya están listas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ha manifestado? Vean el versículo 10. Ahí está la respuesta. Las cosas que Dios ya preparó no se han manifestado, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuche esto. Véame aquí. Primero, en este punto hay cosas que yo no he visto, que no he oído y que ni siquiera me imagino, que Dios ya las tiene listas. No se ha manifestado porque no he escuchado la voz de Dios. Dice, Dios no las revela. Esa es la voz de Dios revelando las cosas que están listas, cosas que vas a vivir, cosas que vas a recibir, cosas que Dios preparó para ti, que no te las puedes imaginar. Dios las tiene, pero no las puedo recibir si no escucho la voz de Dios. Dice, pero Dios no las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas preparadas, voz de Dios, y luego que ya tengo la voz de Dios, ¿cómo activo esas promesas? Esas cosas que Dios preparó para mí, ¿cómo las activo? Muy fácil. Tienes que empezar a profetizarlo. Diga conmigo, profetizarlo. Ahora escuche, la profecía lo que va a hacer, activa las promesas de Dios. La profecía activa las promesas de Dios. Ejemplo, Ezequiel capítulo 37 dice que Dios puso al profeta frente a un valle de huesos secos, muchos huesos de gente que en un momento vivió, ahora están muertos, y dice que en extremo los huesos eran muchísimos, en extremo. Y Dios viene con el profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Ahí está el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivieran los huesos, pero Dios pregunta, ¿vivirán? Y el profeta dice, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Y Dios dice, profetiza, profetiza, hijo de hombre. Y se para el profeta y dice, huesos secos, escuchen palabra de Dios, vivirán. Y la primera cosa que sucedió, hubo un terremoto, un temblor en la tierra. Eran miles de huesos. Y dice textualmente, Ezequiel 37 dice, y cada hueso con su hueso se juntó. Diga eso conmigo, cada hueso con su hueso. Yo me imagino algo así. Aquí estaba el cráneo, por ahí estaba la columna, por ahí estaba la pata izquierda, la pata derecha, la mano izquierda, y hasta por allá estaba el brazo derecho.
Y cuando dice que cada hueso con su hueso, el cráneo corrió a donde estaba su columna. No es que allí hubiera otra columna y dijera, ay, esta está más cerquita, esta me acomoda más, aquí me pego. No, cada hueso con su hueso, así dice. Entonces, el cráneo corrió y se pegó donde estaba su columna. Usted me dirá, es que el cráneo no corre. Pues ese día corrió hasta encontrar su columna, encajó, se pegó ahí. Y una vez que todos estuvieron listos, se pusieron de pie los esqueletos ya formados y les empezó a subir carne. Y después tendones, y después músculos, y después piel. Y estaban sin vida, estaban inertes ahí. Viene Dios por segunda vez al profeta y le dice, ¿vivirán? Y dice, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Y le vuelve a decir, profetiza, hijo de hombre, profetiza y dile a estos muertos que vivirán. Y el hombre se para y profetiza y dice, espíritu de los cuatro cabos de la tierra, del norte, sur, este y oeste, sopla y da vida sobre estos muertos. Y escuche el final, versículo 10, Ezequiel 37:10 dice, y entonces hubo vida en ellos y se levantó un ejército grande en extremo. ¿Qué estoy diciendo? Cosas que ojo no ha visto, que no ha oído, son las que Dios preparó. Número uno. Número dos, para que esas cosas yo las pueda recibir, tengo que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios me va a dar dirección. Para dónde debo darle, cómo debo hacer las cosas, cómo activar las promesas. Y una vez que ya tengo la voz de Dios, número tres, debo profetizar sobre la palabra que Dios me dio. Diga conmigo, las promesas de Dios, todos por ahí atrás, las promesas de Dios no se me van a cumplir si no oigo la voz de Dios. Ya están preparadas las cosas. Volvamos a 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, número uno, ni oído oyó, número dos, ni han subido al corazón del hombre, número tres, son las que Dios, ¿qué dice? Ha preparado. Diga conmigo, ha preparado. ¿En qué tiempo está? Pasado, presente y futuro. Ha preparado. No dice está preparando, tampoco dice va a preparar. Ya están. Ya están. Hola. Ya están. Volvemos al Salmo 139, 15. Dice, mi embrión vieron tus ojos y tus manos cómo me formaste. Y en tu libro estaban escritas todas esas cosas. Hay un libro en el cielo que tiene tu nombre. Escuche lo que estoy diciendo. Hay un libro en el cielo que tiene tu nombre. Y toda tu vida está escrita en ese libro. En cierta forma, disculpe la expresión, o espero no confundirles. En cierta forma, tu destino está escrito. No porque Dios lo haya determinado, sino porque en la omnisciencia de Dios, Dios sabía todo lo que iba a ser la trayectoria de tu vida. ¿Sí me oyeron? Y Dios dijo, este fulano va a decidir a tal edad no estar conmigo. Ok, anótalo. Porque Dios todo lo sabe. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Dios es sumamente inteligente. Tú y yo no alcanzamos ni siquiera una probadita de la sabiduría de Dios. Es tan grande, es tan grande. Dice que Él conoce cuántos cabellos tiene cada persona. Y somos 7,000 millones de habitantes en la tierra. Y Dios conoce cuántos cabellos tiene cada persona. Hasta el calvo que solo tiene 3, ¿verdad? Hasta Él conoce. Ahora, ¿qué más conoce Dios? Dios conoce cuántas hojas de árbol tiene cada árbol en el planeta Tierra. Dice que ni una hoja cae si no es su voluntad. ¿Qué más conoce Dios? Dios dice que Él conoce las estrellas que están en todo el universo. Descubrí algo estos días. Bueno, viajé solo a Oaxaca, regresé solo con el Señor. No tenía dónde moverme ni con quién hablar, así que hablé, me eché 9 horas y media de ida
Tardado, ¿no? 9 horas y media de ida, 10 horas y media de regreso. No, al revés, 10 horas y media de ida y 9 horas y media de regreso. Ese tiempo lo ocupé a hablar con Dios y descubrí algo. Escúcheme esto, descubrí esto. Dios no habita en la eternidad. La eternidad vive dentro de Dios. Dios es más grande que la eternidad. Eso me dejó así, pasmado. Porque pensamos, Dios habita en la eternidad. No. Todo lo que conocemos, todo lo que sabemos está sostenido por Él. Está sostenido por Él. Él caminó sobre las aguas no porque las aguas lo sostuvieran. Él sostenía las aguas. Él estuvo en la cruz no porque la cruz lo sostuviera. Él sostuvo la cruz. María pudo tenerlo en su vientre no porque María tuviera la capacidad de sostenerlo. Él sostenía a María para que él pudiera estar dentro de ella. No sé si están entendiendo. Dios es más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Mucho más grande. Enorme. No tenemos mente para esto. No tenemos capacidad. Entonces, si Dios sabe todo, en su omnisciencia, Él sabía lo que tú ibas a vivir. Y yo imagino, hablando de mi vida, Dios dijo, este muchacho va a nacer el 6 de abril. ¿Cuándo dije perdón? ¿Perdón cuándo? Esa revelación grítela fuerte. ¿Cuándo? ¿A cómo estamos? Ok, Dios pensó, este muchacho va a nacer el 6 de abril a tales horas. Va a nacer en una familia con estas características. Luego, antes de que él nazca, va a nacer su abuelo paterno. Y a tal edad, su abuelo paterno me va a entregar su vida. Y su abuela paterna también me va a entregar su vida. Cuando él nazca, su abuela lo va a llevar a la iglesia. Y luego su abuela se va a regresar a vivir a su pueblo y él se va a apartar de mí. Ahí estaba en su libro. Él se va a apartar de mí. Va a probar drogas, va a probar alcohol, va a ser un pandillero, va a ser un violento, va a ser un maldiciente. Pero a los 14 años y medio yo me le presentaré y él se entregará y me amará. Y a tal fecha le voy a hacer un llamado para que él me sirva. Y después lo voy a mover así y lo voy a usar así y mi gloria va a estar ahí. Es más, hasta en el libro está escrito que yo me tenía que ir solo a Oaxaca. ¿Me oyeron lo que dije? Así dice el Salmo 139. Dice, en tu libro, en el libro que él escribió de mi vida, dice, estaban escritas todas estas cosas. Luego añade, sin faltar ni una de ellas. Y luego vuelve a añadir, cuando pienso en esto, dice, tus pensamientos se multiplican y me son innumerables. No puedo contar. ¿Cuántas cosas has vivido en tu vida? ¿Cuántos detalles? ¿Cuántos acontecimientos? ¿Cuántas personas se han cruzado en tu vida? ¿Cuántas personas han tocado tu corazón? ¿Cuántas cosas han sucedido en el transporte? Tú empiezas a pensar en todo eso y dices, wow, Dios había anotado en su libro toda mi vida. Dice, insondables me son tus pensamientos, maravillosos, no puedo con esto, es inmenso. Entonces, Dios, sabiendo que yo iba a tomar decisiones, ahora escuchen lo que voy a decir porque no quiero que se me confunda. No es que Dios predestinara que yo iba a vivir así. No, más bien Dios en su omnisciencia, Él dijo, en tal fecha Él va a tomar esta decisión, Él va a hacer esto, Él va a hacer esto, Él va a hacer esto, Él va a hacer esto. Lo que estoy diciendo es, Dios ha respetado mi voluntad, mi decisión toda mi vida. Solamente estaba escrito lo que Dios sabía que iba a suceder. ¿Sí me expliqué en eso?
Ok, ahora, una vez que ya entiendo que mi vida estaba ahí y en su propósito, escuche, en su propósito, Él vio lo que yo iba a vivir, cuánto tiempo voy a vivir. Y también puso: a tal fecha le voy a dar esta esposa, a tal fecha le voy a dar estas hijas, y a tal fecha le voy a dar estos nietos, y a tal fecha va a pasar esto y esto, porque son decisiones que Él tomó. En medio de esto Dios dijo: yo he preparado cosas que Él no se imagina, que Él no ha oído, cosas que Él no ha visto, cosas que no han subido a su corazón. En medio de todo eso, ¿qué necesito? Yo quiero a mi vida lo que Dios tiene para mí. Yo quiero para mi vida lo que Dios tiene para mí. A mí me enseñó mi pastor algo. Me dijo, cuando yo estaba más joven, me dijo algo que me gustó mucho y lo apliqué y me amarré a eso. Él me dijo esto: nunca desees nada, nunca pidas nada que Dios no tenga para ti. Exactamente lo que Dios tiene para ti es lo que va a ser bendición para tu vida. Y entonces desde ahí yo he orado: solo lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes para mí. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, que no han subido al corazón del hombre. ¿Cómo las activo? Escuchando la voz de Dios. Otro punto. Volvamos al versículo 10, 1 Corintios 2:10. Lea conmigo, esto está interesante. Esto me gusta mucho. 1 Corintios 2:10. ¿Listos? Alguien diga gloria a Dios. Dice ahí: pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló por su Espíritu. ¿A dónde lo revela? ¿A dónde habla Dios? ¿A dónde es la voz de Dios? La voz de Dios es a mi espíritu. Tome así su mano y diga: mi espíritu. Su corazón, su espíritu está aquí por la boca del estómago. Ahí está su espíritu. Dios la reveló a mi espíritu. La voz de Dios no viene al alma. Otra vez eso. La voz de Dios no viene al alma. ¿Qué hay en el alma? Inteligencia, sentimientos y voluntad. ¿Qué hay en el alma? Inteligencia, sentimientos y voluntad. Todos juntos. ¿Qué hay en el alma? Y al final la razón. Todos, diga conmigo: inteligencia, sentimientos, voluntad. Pregunta: ¿por qué Dios no habla a mi alma? Aquí va, escuche. Dios no habla a mi alma porque la voz de Dios no viene a mi razonamiento, a mi inteligencia. La voz de Dios muchas veces es contrario a mi razonamiento. Ejemplos en la Biblia hay para aventar para arriba. Uno de ellos, Abraham. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Cómo voy a dejar la herencia? ¿Cómo voy a dejar la tierra de mi papá? ¿Cómo voy a dejar? Hoy lo vemos un poco más fácil porque ya alguien lo hizo, pero en esos tiempos nadie lo había hecho. ¿Cómo voy a dejar un legado de mi familia? Raíces, cultura, tradiciones, costumbres. ¿Cómo voy a dejar todo eso? Y Dios le dijo: sí, deja tu tierra y tu parentela. Y además, ve a la tierra que te mostraré. El otro día dije esto: es como si yo dijera a alguien: acompáñame, acompáñame. Vamos, Rodrigo, vamos. ¿Cuál es la primera pregunta que va a hacer? ¿A dónde? Y yo le digo a Rodrigo: pues no sé, Dios dice que salga, pero no sé a dónde, así que vamos. ¿Irías conmigo si yo no sé ni a dónde? ¿Cuántos irían conmigo si no sé ni a dónde? Sean honestos. Si yo les digo a ustedes, a cualquiera de ustedes hoy: vamos, ¿qué es lo primero que me van a preguntar?
No sé. ¿Me acompañan? ¿Por qué? Pero ¿qué tal si se pone de bendición la cosa en el camino? Hola, ahí ya dudaron. ¿Me acompañan? ¿A dónde? La pregunta es, ¿a dónde? Pues no sé, eso es de locura. Eso es como para que el razonamiento diga, no, yo no me salgo de mi casa, yo no me salgo de aquí, aquí es donde siento que la cosa está buena. Pero Dios le dijo a Abraham, le habló a Abraham y le dijo, sal, sal. Otra cosa que no entra en el razonamiento, la voz de Dios a Moisés que le dice, abre el mar y caminen por lo seco. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo abrir el mar? No entra, la voz de Dios no entra al razonamiento. La voz de Dios es más grande, por eso tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu se desata la fe para creer la voz de Dios. Por eso es de su Espíritu a mi Espíritu. Voy a tratar de cerrar por hoy. Prometo seguir hablando de la voz de Dios. Es más, ni siquiera hice caso a mis apuntes hoy. Déjeme decirle esto, dos cosas. Jesús dijo esto: el que cree en mí, Juan 8:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su ¿qué? Interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde es la voz de Dios? La mayoría de veces, no dudo que pueda ser externa, pero la mayoría de veces es interna. La voz de Dios es acá adentro. La voz de, sí, Dios puede hablarme a través de un acontecimiento afuera. Dios puede hablarme a través de otra persona. Dios puede hablarme a través de la Biblia. Dios puede hablarme a través de alguna circunstancia. Pero la mayoría de veces, la voz de Dios es aquí adentro. Aquí adentro. ¿Por qué? ¿Por qué aquí adentro? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Ahora escuche, en el Antiguo Testamento los profetas oían una voz audible: siervo mío, ve y anuncia a aquel fulano su pecado, o ve y haz este milagro. Ellos oían audible la voz de Dios. Era una voz externa, no interna, una voz externa. Y ellos obedecían, hacían lo que Dios les decía. ¿La voz de Dios puede ser audible hoy en este tiempo? Claro que sí. Pero normalmente la voz de Dios es acá adentro. Acá adentro. En mi vida, en 34 años de ser cristiano, he oído la voz de Dios audible dos veces en mi vida. Y escuche, la mayoría de veces es acá adentro. Finalmente, Romanos, iba a decir primera de Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12:6. Con esto acabo. Acabo por hoy. ¿Listos? Ponga atención ahí. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ahora dice la última parte de este versículo: si el de profecía, ¿cómo dice? Úsese conforme a ¿qué? Todos juntos, lean conmigo esa última parte, desde donde dice si el de profecía. Fuerte, todos juntos, 2, 3. Si el de profecía, úsese conforme a ¿qué? Conforme a la medida de la fe. En el tiempo antiguo, como les dije, la profecía, que era la voz de Dios, era una voz audible. Por ejemplo, Dios le dice a Elías: Elías, párate en medio del pueblo y diles que no va a llover por 3 años y medio. Elías oyó audible la voz de Dios y se paró frente al pueblo y dijo:
no va a llover por 3 años y medio. Esas indicaciones, esas profecías eran audibles. Escuche lo que voy a decir. No necesitaban, muchas veces no necesitaban fe, porque simplemente ellos obedecían a lo que ellos oían. No necesitaban fe, simplemente estaban obedeciendo. En este tiempo, nosotros necesitamos fe. ¿Por qué? Porque la profecía no es de afuera, la profecía es acá adentro. Yo intento expresarlo así, es como una impresión acá adentro, aquí. Y esta impresión te da una seguridad de que es Dios. Cuando yo he dicho, sé que Dios me habló, es porque esa impresión es muy fuerte aquí adentro. Me da la certeza, me da la seguridad de que Dios me habló. Pudiera darles muchos ejemplos, y en todas esas ocasiones que yo he escuchado esa voz, Él me ha llevado a hacer lo que he hecho y tener su respaldo. He procurado, claro que también he cometido errores, pero he procurado guiar mi vida, primero, en base a lo que aquí dice, y segundo, en base a lo que el Espíritu Santo pone en mi interior. Dios nos va a hablar de dos formas: a través de su palabra, esta es la más infalible, pero hay detalles en la vida, hay cosas en la vida que no están aquí. Por ejemplo, aquí no te dice con quién casarte, aquí no te dice qué carro comprar, aquí no te dice qué negocio poner, aquí no te dice ese tipo de indicaciones en la vida. No sé si me estoy explicando. Aquí no lo dice, no lo dice. Aquí no dice ve y vende barbacoa, no dice, pero sí dice que Él puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo habla y fluye de acá adentro. Tú sabes que fue la voz de Dios. Te da seguridad, te da valentía, te da osadía, te da denuedo. La primera vez que yo oré por un pie corto, era una señora que tenía así un pie diferente al otro, de tamaño. Y yo estaba predicando y ella estaba aquí parada frente a mí. Y honestamente la señora me era un estorbo a mi fe, porque yo decía, qué cosa tan terrible. Su pie es de diferente así. Y yo escuchando una voz acá adentro, acá, no aquí, no aquí, acá. Ora por ella, ora por ella, ora por ella. Y yo me movía para allá y me movía para acá. Y cuando estaba la señora aquí, cruzaba rápido para allá, cruzaba rápido para acá, porque yo no quería verla. Me estaba estorbando mi fe. En el momento en que decido obedecer lo que aquí sentía, pongo mis manos en sus pies y el pie empezó a crecer hasta que se igualó. Pero fue un sentir aquí. ¿Me oyeron? Es una impresión aquí en tu espíritu. La voz de Dios es acá adentro. Sí, nos habla en la Biblia, pero aquí hay cosas que no dice con respecto a nuestro diario, nuestra vida cotidiana. No la dice. No dice. Pero cuando sometemos nuestra vida al Espíritu, Él fluye de aquí adentro. Me pasa que de repente estoy adorando y estoy meditando. Yo medito mucho lo que canto. Estoy meditando en la canción y de repente cruza un pensamiento. Por ejemplo, cuando hicimos Unidos por la Ciudad, yo estaba aquí adorando, teniendo comunión con el Señor, y solo estaba pensando cuán grande eres, qué bello eres, Señor. Y de repente cruza el pensamiento que hasta cimbró mi corazón y
me hizo temblar. Unidos por la ciudad. Así, unidos por la ciudad. Dije, ¿qué es eso? Unidos por la ciudad, ¿qué es eso? Y empecé a sentir aquí 9 noches en diferentes localidades, con diferentes iglesias. 9 noches de evangelismo. Y hablé con pastores, amigos míos, y les dije, sentí esto. Y me dijeron, vente, hazlo aquí. Y fuimos a 9 noches. En 9 noches le predicamos a 4,600 personas. Y más de 600 personas recibieron a Jesús en su corazón. Luego vino despertar. Hicimos despertar. Luego vino manos de amor. Hicimos manos de amor. Y en todas esas cosas que hemos hecho, primero empezó acá adentro. Se empezó a agitar. Yo le decía a mi familia hace rato en el desayuno, siento un agitar dentro de mí. Algo se está agitando. Siento un agitar. Bien, es un tiempo de cambios. Diga conmigo, es tiempo de cambios. Yo sentí eso muy fuerte. Ahora que estuve allá con Sergio, lo sentí. Es tiempo de cambios. Vienen cambios. Entonces me siento como si fuera un niño que fuera a recibir un juguete nuevo. Así me siento. Hola.